Buenos días, hermanas, bienvenidas a todas en esta mañana. Hemos estado teniendo en La Mujer Virtuosa programas en honor al pastor, a la esposa del pastor y a los hijos del pastor. Quizás algunas de ustedes estén pensando, ¿por qué todo esto? Porque en realidad la Biblia lo dice. Y quiero leerles unos versículos que nos habla de esto, y lo hacemos porque yo he sido muy bendecida en mi iglesia y yo quisiera que de igual manera muchas de las congregaciones pudieran de ser de bendición a la esposa de su pastor, al pastor, a los hijos del pastor, como yo he sido bendecida. Y después les voy a hablar un poquito de eso, pero ese es nuestro propósito. Y la Biblia dice, si van conmigo a 1 Tesalonicenses 5:12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice reconozcáis. Yo sé que hay mucha gente que dice al hombre no se le debe dar honra ni honor. Y si ese es su pensamiento está bien, pero quiero que veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Porque Pablo exhorta a los hermanos de esa manera y les dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Está hablando aquí que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí nos está exhortando Pablo, ¿verdad? A los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonestan. Quizás probablemente se refiere a quienes ejercen los cargos de ancianos y diáconos de la iglesia. ¿Cómo podemos honrar a su pastor y a los demás líderes de la congregación? Expresarles su aprecio, su cariño, dar sus oraciones, agradecerles por el ministerio de la obra que ellos invierten. Así que esto es parte, es bíblico. Y también 1 Timoteo 5:17 nos dice esto: los ancianos que gobiernen bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. La predicación y la enseñanza, hermanas, van juntas, y el pastor constantemente hace esto. Yo veo a mi esposo cómo él invierte tiempo en preparar la predicación de cada jueves, de cada domingo. Y está ahí horas y horas, y veo cómo se levanta muy tempranito a orar por cada uno de los miembros de la iglesia, invierte ese tiempo, y aquí dice, son dignos de doble honor. La predicación implica proclamar la palabra de Dios, explicar la verdad en las escrituras, y ellos tienen que tomar este tiempo para hacerlo. Y aquí nos está mandando a que los tengamos de doble honor. Lamentablemente, hermanas, muchas personas menosprecian esto y no ven la necesidad. En vez de tomarlos de doble honor, hay la crítica, hay destrucción con sus bocas, y el no agradecer esa preparación de cada pastor al predicar su palabra, pues no estamos haciendo bien. Por eso cuando vamos a la iglesia hay que poner atención, porque ese pastor invirtió horas y horas estudiando, orando. Así que cuando estamos en la iglesia, dele gracias al Señor por su pastor, por esa preparación, y más que nada, escuche, respaldando al pastor lo que él está predicando. Y hoy quiero hablarles, y voy a introducir a mi hija Jenny para que ella venga y sea parte de esta introducción que vamos a dar antes de la enseñanza. Ella es mi hija Jenny, es mi segunda hija, y ella trabaja en el ministerio con nosotros en el departamento de inglés. Su esposo es pastor del departamento de inglés, y ha sido un privilegio tenerlos con nosotros en el ministerio trabajando juntos. Así que le agradezco a ella esta mañana por estar aquí, y les quiero brevemente hablar un poquito acerca de cuidando de los hijos del pastor en el ministerio. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón
no ha sido hasta que mis hijos han estado adultos y ya han salido de casa que he visto la necesidad de esto. En nuestro hogar hemos tenido muchos hijos de pastores con quebrantos de corazones que mi esposo nos han mandado a nosotros para ayudarles, ya sea con problemas que ellos se han metido, necesidades que ellos han tenido y han estado aquí en nuestra casa, han sido parte de nuestra familia y damos gracias a Dios por eso, pero he visto ese quebranto y he visto también el daño que podemos causar en la vida de ellos con nuestras actitudes, nuestras críticas. Y les voy a leer un poquito algo de lo que yo escribí porque no me quiero ir por otro lado. Y dije esto: los padres de los hijos de pastores recibieron un llamado divino que ni ellos anticipaban. Ellos nacieron en un hogar donde papá y mamá decidieron servir al Señor. Los hijos de pastores se enfrentan a un gran desafío por el hecho de quiénes son sus padres. La mayoría de ellos viven con el temor de ser siempre juzgados por la congregación. Las expectaciones que la gente tiene de ellos los hacen sentir una presión tremenda que ustedes no se imaginan. Yo al tener a mis 5 hijos, me acuerdo cada uno de ellos siempre venía a veces llorando, a veces afligidos porque algo había pasado, hicieron algo que no era debido, o alguien los maltrató o los criticó y tuvimos que agarrar esos corazoncitos chiquitos y enseñarles de que no importa, que lo primordial era fijarse los ojos en Jesús y dejar esas críticas a un lado. Siempre se les dijo, lo que Dios piensa de ti es más importante que lo que la gente piensa de ti. Y tuvimos que trabajar en eso. Ellos aman a sus padres, cada uno de ellos yo sé que nos aman y nunca quisieran ellos avergonzarnos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ellos son humanos, son imperfectos y sí nos van a avergonzar. Muchas veces, me acuerdo mi hijo Ezequiel, subía a la escuela dominical de chiquito, tenía unos 5 o 6 años y de chiquito entraba y decía, denme caramelos porque yo soy el hijo del pastor. y empezó a usar esa frase, soy el hijo del pastor, hagan esto por mí. Y tuvimos que muchas veces disciplinarlo, enseñarle que eso no se hace. Y sí, ellos no son perfectos, van a cometer fallas, pero es nuestro deber hacerlos sentir que no importa, que son amados y que van a aprender. Ellos tienen la presión tan grande de llevar el apellido de papá y son conocidos muchas veces como el hijo del pastor. Me encantó lo que la hermana Lea enseñó ayer cuando ella dijo, yo tengo un nombre y cada hijo de pastor a veces llama a la hija del pastor o ahí viene el hijo del pastor. Ellos quieren ser conocidos por sus nombres, por su propia identidad, por quién ellos son. También hemos oído muchas veces el dicho famoso, los hijos de los pastores son los peores. Oh, hermanas, esta expresión acerca de ellos es tan cruel y ha destruido la vida de muchos de ellos. Ellos han visto en el ministerio también cómo sus padres han sido heridos, utilizados, manipulados, atacados, criticados y dañados por las mismas personas en las cuales sus padres y ellos han puesto su confianza. Y por esta razón la mayoría de ellos son desconfiados. La desconfianza es una herramienta que el diablo usa en las vidas de muchos hijos de pastores. Si los hijos de pastores no tienen cuidado y si los padres no los dirigen correctamente, ellos pueden adoptar esta misma actitud de andar criticando y hablando de todos. Mi esposo tenía una regla aquí en casa, si te acuerdas, que cuando estábamos cenando y ellos empezaban a quejarse del maestro, de algún líder de la iglesia o de lo que sea, papá inmediatamente los callaba y les decía,
no vamos a hablar mal aquí de ningún líder de la iglesia, ni de ninguna persona. No se va a criticar, no se va a decir nada. Así que me cambian la conversación y ellos sabían que no podían venir a quejarse de una persona que estaba en autoridad, porque siempre se les enseñó eso. Quiero darle gracias primeramente a Dios por mi preciosa iglesia. Quiero darle a cada miembro de mi iglesia que nos ha amado, nos ha apapachado, nos ha tenido en alta estima. Ellos han hecho posible poder yo enseñar esta lección a ustedes, quizás de cómo amar al pastor y a su familia, porque ellos nos han amado de una manera preciosa, con mucho amor, misericordia, y puedo decir incondicionalmente. Cuando yo entré al ministerio sin saber nada, no fui a un instituto, no estudié para eso, fui graduada de enfermera, pero Dios me puso en esa posición. Yo cometí muchos errores como esposa de pastor, pero les voy a decir que la gente más fiel que tengo en mi iglesia es aquella que me conoció con esos errores. Es aquella que estuvo ahí a pesar de los errores que yo cometía, amándome, sirviendo conmigo, ayudándome. Y a través de los años hemos crecido juntos, hemos madurado, hemos aprendido. Y les doy gracias a mi preciosa iglesia, que siempre nos han mimado y han mimado a mis hijos de tal manera que puedo decir que ellos ven a la Iglesia Bautista de Montecito como una iglesia, como la mejor iglesia del mundo. Cada vez que salíamos, si se acuerda ella, a visitar iglesias que nos llevaban a enseñar, ellos siempre decían esto: ya quiero regresar a mi iglesia porque no hay como mi iglesia. Ya me quiero ir a mi iglesia porque ellos tienen preciosas memorias de nuestra iglesia. La actitud que los miembros han tenido con mis hijos han hecho que ellos amen el ministerio y quieran servir al Señor. Para mí eso vale oro. Así que su actitud, su comportamiento con el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, hermanas, tiene mucho que ver. Mucho que ver. No sea usted una de aquellas que va a destruir una vida pequeña de un niño o una niña con sus comentarios o críticas. No, estamos para ayudarlos, alzar sus brazos, porque quién sabe que lo que usted ponga en la vida de esta niña haga que esta niña quiera servir al Señor por la actitud que usted le demostró a ella. Así que es tan importante para los miembros de la iglesia entender esto, hermanas. Apártese de aquellas personas que siempre están comentando o comiendo, como dice mi esposo, tacos al pastor. Apártese porque no le va a hacer bien. Si hemos tenido problemas, como todos, con algunos miembros, pero hermanas, no vivimos ahí. Nunca hemos querido vivir ahí, haciéndonos las mártires, los sufridos. Hemos visto mejor la gente que sí nos ama, la gente que sí nos apoya, la gente que está a nuestro lado sirviendo al Señor. Este ha sido nuestro enfoque. El enfoque ha sido a ellos, a mí, es aprender a perdonar y amar. Y hemos tenido momentos que quizás ellos me han visto llorar y me han visto batallar con heridas y me han visto frustrarme, ¿verdad? Pero creo que también me han visto el éxito que he tenido al perdonar y al amar y a inculcarles a ellas a perdonar a aquellas que las hieren. Me acuerdo, esta niña una vez vino llorando conmigo que algo pasó con una amiguita y que la había herido mucho y que esa amiguita me dijo, ella está hablando de mí. Y ella estaba llorando y yo le dije, yo inmediatamente pensé, ¿cómo puedo ayudarle a esta niña a entender que está bien? Y lo primero que le pregunté, si ella se acuerda, es, Jennifer, déjame hacerte una preguntita.
tú a veces has hablado también de otros. Y ella dijo, sí, ¿verdad? Y se puso a llorar. Entonces le dije, entonces Jennifer, no demandes más. Lo que puedes hacer es, ve a hablar con ella y pregúntale por qué está enojada contigo. ¿Por qué es que te trató así? Y arreglen las cosas y perdona, hija. Y mira, ella lo hizo y vino contenta y me dijo, mamá, ya está todo bien. Yo creo que ella tenía celos de mi amistad con otras, pero eso va a pasar en el ministerio y tenemos que ayudarles a ellos a pararse por sí mismos. Jamás en la vida peleé las batallas de ellos, jamás los defendí, jamás fui a reclamar a una hermana, a un hermano, ¿por qué me trata así a mi hijo o a mi hija? Porque, hermanas, esas cosas se dejan a Dios y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Hemos tenido que enfocarnos en lo bueno y que ellos vean que la mayoría de la gente los ama. Y ellos han experimentado eso, ese amor de nuestra gente. Pero tristemente, hermanas, no es así en todas las iglesias. Y para eso estamos tratando de enseñar y ayudar. Ahora, hay que evitar el peligro de la crítica. Los padres podemos ayudar a evitar este peligro en nuestros hijos en muchas maneras. No hablando negativamente acerca de alguien y no llevando los problemas del ministerio al hogar. Mi esposo tiene una regla de jamás contarme las ofensas que le han hecho a él. Jamás. Una vez lo oí predicando el púlpito que él dijo que había recibido una carta amenazándolo. Y yo dije, ¿qué? Pero jamás me lo había contado. Y esto es bueno porque no queremos causar en ellos o en nosotras una amargura que Satanás quiere poner ahí. Nunca cuente a sus hijos quién la maltrató a usted. Lleve sus problemas al Señor. Los padres causamos amargura en el corazón de nuestros hijos cuando nos escuchan criticando rencorosamente y negativamente a otras personas en la iglesia. Usted les está poniendo la soga al cuello cuando hace esto. Debemos lo contrario, enseñar a nuestros hijos el perdón y el amor con nuestro ejemplo de amar a nuestros enemigos. Jenny, I left that. Can you bring it to me? Es un cuadernito. Perdón, hermanas. Repetirles constantemente que es más importante lo que está allá, mija. Que es más importante lo que Dios piensa de ellos a lo que la gente piensa de ellos. Esto les ayudará a sobrevivir ante cualquier cosa. Van a estar preparados con este pensamiento constantemente de que lo que Dios piensa de mí es lo que más debo yo preocuparme y no tanto las críticas de la gente, las cosas que la gente por lo cual pasamos. Eso no debería de ser nuestro enfoque y poder ayudarles a ellos a vivir de esta manera. Hay ciertas cositas que nos pueden ayudar y yo voy a hacer un estudio acerca de esto al ratito, pero tenía aquí unas preguntitas para Jenny, para que sea de ayuda para ustedes con sus hijos, con sus iglesias, si usted es miembro de una iglesia, para que escuche el corazón de una hija de pastor, para que usted pueda ver la importancia de la diferencia de la crítica al aliento, del amor a la destrucción. Así que le tenía a ella unas preguntitas y la primera es, como hija de pastor, ¿cuál fue el recuerdo más hermoso que tú tienes de tu iglesia? Eso es muy difícil porque hay muchas buenas memorias y como dijo mi mami, en verdad no sé de otra iglesia que trata al pastor y a la familia del pastor como nos han tratado a nosotros. Y puedo decir eso de verdad, no nomás estoy diciendo eso para el video, en verdad siento eso en mi corazón. Yo he visitado muchas iglesias y en verdad nos sentimos tan especial porque yo sé que no es el caso en toda iglesia. Yo sé que hay muchos hijos de pastor que sí pasan por duras cosas, muy duras cosas. Y entonces, tantas memorias
en especial de nuestra iglesia. Y hace mucho tiempo, cuando estábamos chiquitos, hasta nos hacían un día especial para el hijo del pastor. Y en verdad siempre nos sentíamos mal porque teníamos la atención en nosotros y el enfoque en nosotros, pero a la misma vez nos sentíamos tan especial, como wow, ellos hicieron un día nomás para nosotros y nos traían regalos y en verdad hicieron cosas que ni tenían que hacer y que eran bendiciones de Dios que hasta este día nosotros, yo y mis cuatro mis hermanas y mi hermano nos recordamos que fueron tan buenos con nosotros. Y como iglesia, como dijo mi mami, ustedes tienen el poder de alientar a los hijos del pastor o a poner raíces de amargura en ellos, porque creo que sí hay mucho poder en eso en la gente. Y creo que la gente a veces no sabe cuánto poder tienen en sus manos con las palabras que usan. Y yo creo que también tantas hermanas que yo considero como mis mamás, segundas, terceras, cuartas, hasta a veces les llamaba mamá así en broma, pero que yo sentía que yo podía ser 100% yo. Y que no me iban a juzgar y que no iban a decir, ay, mira cómo está actuando. Y hay tanta libertad en eso como un hijo de pastor. Se siente uno seguro. Como que ella me ama, no porque yo estoy haciendo todo perfecto, pero me ama porque me ama en verdad. Tantas memorias especiales y en verdad cada iglesia tiene ese poder de alientar o destruir. Amén, ese es muy buen punto. Y sí me acuerdo a que escogieron el día del hijo del pastor y traían hasta payasos para festejarles a ellos y ellos están tan agradecidos por esto. Segundo, Jenny, como hija de pastor, ¿qué fue lo que Dios usó para fortalecer tu fe en el Señor? Para mantenerte en el camino de esa fe, de esa fortaleza en el Señor. Para eso creo que hay dos respuestas. Uno, lo mismo, hay muchas, pero dos que en mi mente, how do you say? ¿Qué recuerda? Ajá. Uno de ellos es, como estaba diciendo mi mamá, mi papá nunca nos permitió hablar de cosas de la iglesia. Yo me recuerdo muchas veces, como estaba diciendo mi mamá, que comenzábamos a hablar y él decía, estamos en casa, aquí no se habla de cosas de la iglesia. Pero creo que como niños, los niños bien inmaduros, pero tan sabio de ellos hacer eso, porque ellos fácilmente pudieran haber puesto pensamientos en nuestra cabeza de otra gente. Tan fácil, nomás en hablar sí, mijo, ¿qué te dijo? Y como dijo mi mami, él siempre decía, aquí no vamos a hablar mal del liderazgo. Y como niño, uno no sabe el impacto que eso está haciendo, pero gran impacto, porque uno, en vez de tener pensamientos negativos de la gente de la iglesia, ni sabíamos, porque no hablábamos de esas cosas. Entonces, eso fue, creo que tan importante, porque a veces he oído historias, nomás en ir al colegio con amigas que eran hijas de pastor, que en la casa se hablaba todo negativo de la iglesia, todo. Y no me sorprendo que ellos a veces se amargaban porque era todo negativo y la gente no nos quiere y la gente nos odia. Y como dice mi mami, creo que como padres tienen mucho poder de poner perspectiva en los hijos. Y yo sé que ellos pasaron por cosas duras que nunca hablaron con nosotros, pero la perspectiva que ellos nos dieron a nosotros fue, la gente nos ama tanto, ustedes tienen tanta gente que los ama, el enfoque siempre fue en lo positivo, aunque sí había lágrimas, estoy segura, lágrimas con ella y mi papá y cosas que pasaban. Nosotras ahí felices porque no sabíamos lo que estaba pasando. Y, la gente de la iglesia te ama tanto. Y como dijo mi mami, enfocarse en la gente que sí los ama. La segunda cosa que yo siento que fortaleció mi fe tanto es que desde chiquitos mi mamá nos enseñó a leer nuestras Biblias.
Y aunque estábamos muy chiquitos, ella, cuando no podíamos leer, ella nos leía a nosotros. Y ya cuando teníamos edad, cada día se aseguraba ella, ok, ya leyeron su Biblia, cada día. Y a veces ya sabíamos, nos va a preguntar si ya leímos nuestra Biblia. Entonces eso para mí estableció mi fe tanto porque pude ver que eso es real. O sea, no nomás, muchos hijos de pastores se acostumbran a, yo voy a la iglesia, mi papá es el pastor, me tengo que portar bien, tengo que aparentar que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y nunca establecen esa relación con Dios. Y recuerdo tanto que mi papá dice, cuando uno tiene una relación con Dios, de ahí todo fluye, todo. Entonces, si no tenemos esa relación, todo lo demás es en vano. Y puedo ver cómo se amargan hijos que no establecen esa relación con Dios, porque todo se vuelve una religión. Y si no tienen esa relación con Dios para tener perspectiva, se van a amargar. Entonces para mí eso estableció mi fe tanto, y hasta este día le agradezco tanto a mi mamá que nos enseñó, porque ahora yo trato de enseñarles a mis niños cada día. Es tan importante, es lo número 1, porque de allí fluye todo. Amén. Tan importante leer nuestra Biblia todos los días, ¿verdad? Tercero, Jenny, la memoria más agradable que recuerdas de tu hogar. Tenemos tantas buenas memorias, mis hermanas y mi hermano, e incluso siempre que nos reunimos, nos sentamos y nos reímos y comemos y hablamos de todas las memorias que tuvimos. Y en verdad tuvimos preciosas memorias que mi papá siempre y mi mamá siempre hizo tiempo para nosotros. El ministerio era muy ocupado para ellos. Incluso ellos, mi papá viaja mucho, predica mucho. Y también nuestra iglesia tiene muchas conferencias, y me siento yo como que siempre era un poco ocupado, pero cuando aunque estaba muy ocupado el tiempo, ellos siempre hicieron tiempo para nosotros. Nunca nos dijeron, no tenemos tiempo para salir o para pasar tiempo juntos porque la iglesia y porque Dios tiene que ser primero. No, mi papá siempre hizo tiempo para nosotros, y aunque él estaba muy ocupado y ella estaba muy ocupada también, siempre nos dieron ese tiempo y nos dejaron saber que éramos importantes. Y eso es bueno porque los hijos del pastor necesitan saber que el tiempo de ellos es valioso para ellos. Yo recuerdo que vi una lucecita roja una vez que mi hijo dijo, mi papá va a salir otra vez. Y yo me acuerdo de decirle al pastor eso, decirle, Ezequiel parece frustrado por esto. Y admiro a mi esposo porque él decidió ese año cancelar todas sus salidas y decirle a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú eres lo más importante para mí. Y yo he cancelado todo este año solo para darte tiempo a ti. Y yo sé que mi hijo después llorando me dijo, mi papá no tiene que hacer eso, yo me siento mal que él haga eso por mí. Y yo le dije, nunca te olvides que tu padre te ama y que tú eres más valioso para él que el aprecio de los hombres, que la iglesia, que si tiene tantos números o lo que sea. Tú eres lo más importante, y creo que eso se quedó penetrado en el corazón de mi hijo para toda una vida. Y el tiempo para las hijas, pues las 5 siempre salíamos, yo les daba un día a cada una y podíamos pasar un buen tiempo juntas jugando, hablando. Me acuerdo que se metían todas en la cama en la noche. Se tiraban en mi cama y platicábamos, simplemente platicábamos, y salían con preguntas que yo decía, ay, ¿cómo le contesto esto, verdad? Y ya cuando venía el pastor las corría todas, pero ese tiempo aprovéchenlo, porque miren, ahora que ellas ya no están y los hijos se han ido, queda un gran vacío, un gran vacío que te quedan tus memorias, es todo lo que te queda, memorias de ese precioso tiempo. Así que
Si usted es esposa de pastor con niños pequeños, aproveche ese tiempo, aproveche de hacerlos a ellos su prioridad y amarlos, pasar tiempo con ellos, porque son cosas que ellos jamás se van a olvidar, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. 4, Jenny. ¿Qué te ayudó a sobrepasar críticas y expectaciones de la gente en tu vida, en la vida de tus hermanos? ¿Qué fue de ayuda para ustedes? Esa fue una gran lección que yo aprendí creciendo en la iglesia y me recuerdo de chiquita confrontando cosas y cosas que pasan, creo que tenía como unos 7 años y me recuerdo muy claramente que mi mamá me dijo, Jenny, tú no puedes controlar cómo actúa la gente, tú nomás puedes controlar cómo tú actúas y cómo tú respondes. Y me recuerdo cuando me dijo ella, como que un foquito se me prendió en la cabeza y dije, oh, wow, sí es verdad. Yo no puedo controlar lo que hace la gente o cómo me tratan o si me quieren o si no me quieren. Yo nomás me puedo controlar a mí. Y eso me quedó conmigo por años y años. Y tengo 37 años y todavía está conmigo porque es verdad, de una lección tan grande que podemos aprender, que no podemos controlar a la gente. Nomás podemos hacer nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y incluso todavía me río porque me recuerdo que ella me dijo, not everybody's gonna like you. There's gonna be people that don't like you. Va a haber gente que no te quiere. Esa es la vida, así es. Y entonces ella nos dijo, tú nomás tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Y agradar a Dios con cómo tú actúas y cómo tú respondes. Y esa fue una gran lección para mí. Wow, yo no sabía qué palabras que había usado quedan tan penetradas en el corazón de ellos, pero eso es verdad, porque no todo el mundo nos va a amar, no todo el mundo le vamos a caer bien, ¿verdad? Y tenemos que dejar de ser una víctima pensando, todos me critican, no todos me hablan de mí. No importa, ¿verdad? Mi llamado, su llamado es de parte de Dios, que amemos a todos, incluso a nuestros enemigos, y orar por ellos. Y esa era una meta de poder enseñarles a ellas. No podemos guardar rencor, amargura, necesitamos amar, perdonar. Y uno batalla con esto, no viene tan fácil, pero uno batalla porque el amargarse a uno misma o al amargar el corazón de ellos es suicidarse lentamente. Y Satanás quiere eso, por eso él va a mandar críticas, gente que nos quiere hacer un daño. Él va a mandar con flechas constantemente porque la meta de Satanás es destruir la vida de ellos. Y si no puede con ellos, va a querer destruir el hogar, mi relación con mi esposo y yo. Y tenemos que estar vigilando constantemente las amenazas de Satanás y saber pelear contra ellas y enseñarles a ellos que no somos víctimas, que somos llamados a servir al Señor y no hay mejor llamamiento. Y a veces la gente no entiende esto y van a haber ataques, pero nosotros tenemos que enseñar cómo confrontar esos ataques, cómo tratar con todo eso. Así que las aconsejo de que primeramente lo aprendamos nosotras para poder enseñárselos a ellos. Ahora, la quinta, Jenny, es ¿qué consejos diarios darías a otro hogar de pastor, de hijos de pastores? Ahora que tú tienes tu propio hogar, ¿qué consejo podrías decir a otro hogar de pastores que podías tú ayudar? Yo creo que la cosa que yo más aprendí, y puedo decir que también mis hermanas y mi hermano, porque hemos hablado de esto, y que nosotros tratamos de hacer con nuestros hijos, es esa relación personal con Dios que aprendimos. Y hay muchas cosas que puedo decir, pero para mí eso es lo que se exalta más porque, como estaba diciendo antes, de ahí fluye todo. Y la razón que yo creo que es tan grande es porque como hijo de pastor es tan fácil, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como jugar un juego.
es tan fácil. Oh, ok, voy a la iglesia, tengo que portarme bien, o tengo que hacer esto, lo otro, o, mi papá es el pastor, tengo que, todo ese jueguito. Y creo que si esa relación con Dios no está ahí es donde la gente se amarga. Pero para mí la razón que yo digo eso es porque si yo no hubiera visto a mi mamá y mi papá pasar tiempo con Dios todos los días, y yo lo vi con mis ojos, y no es para decir, no eran perfectos, y ellos eran los primeros de decirnos a nosotros que no eran perfectos, yo me recuerdo tantas veces que ellos nos pidieron perdón por cosas, y eran tan real, pero para mí lo que se exaltaba es que no importaba lo que pasaba cada día. Nosotros vimos con nuestros mismos ojos que ellos pasaban ese tiempo con Dios y oraban con Dios. Yo pienso que eso estableció mi fe tanto porque como niño, uno cree que los niños no están viendo y que no están anotando, pero sí ven y sí anotan. Y como niño uno dice, wow, ok, ellos sí creen lo que están viviendo. Ellos sí creen, mi papá sí cree lo que está predicando, mi mamá sí cree lo que está enseñando. Porque si yo fuera una hija de pastor y no hubiera, si siempre íbamos a la iglesia y mi papá estaba predicando y mi mamá estaba enseñando y yo nunca los hubiera visto leyendo la Biblia, yo puedo ver cómo hijos se amargan. Porque ellos piensan, es un show, es un show, no tienen relación personal con Dios, nomás, ellos predican, van a la iglesia, pero no lo veo en casa. Y para mí eso fue algo tan grande que yo dije, yo quiero enseñarle eso a mis niños, yo quiero que ellos vean que Dios es real. Y la única manera que ellos van a poder ver que Dios es real es vernos a nosotros. Cada día, diariamente, aunque vamos a fallar y vamos a caer, pero ellos nos ven levantarnos y cada día ir a Dios. Entonces para mí eso es algo grande que yo trato de poner en mi hogar con mis hijos y algo grande que yo aprendí. Gracias, Jenny. Pues esperamos de que esos consejitos, estas palabras sean de ayuda a muchos hogares de pastores donde nos están escuchando las esposas de pastores o los hijos de pastores. Nuevamente, no somos perfectos. Recuerden algo, no es lo que nosotros hacemos, es la gracia de Dios que cubre un hogar. Su gracia para con mis hijos, su gracia para con la relación con mi esposo, su bendita gracia y su misericordia que está constantemente con nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos que abrazar ese Dios verdadero y presentar a ese Dios, el carácter de Dios en nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, para que ellos también puedan desear ser como Él. Y eso es muy, muy importante. Voy a seguir con mi estudio voy a hablar un poquito acerca de la misericordia y gracia de Dios sobre nosotras, que es tan importante. Y gracias, Jenny, por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Buenos días otra vez, hermanas, y gracias por escuchar esta mañana esta lección. Acabamos de escuchar del corazón de una hija del pastor, que es mi propia hija Jenny, y quedé impresionada yo también de escuchar sus respuestas y su corazón al compartir con ustedes. Y el hecho de que estamos preparando estas lecciones para dar honra y honor al pastor, a su familia, a sus hijos, y agradecerles a ellos por todo lo que ellos hacen alrededor de todo el mundo, ya sea como misioneros, evangelistas, pastores, sirviendo en la viña del Señor. Y les diré que es un privilegio poder servir al Señor. Dios ha escogido personas imperfectas. Dice la Biblia que Él ha escogido lo más vil de esta tierra. Y esas somos nosotras. No somos perfectas, no lo sabemos todo. Aprendemos con ellos a través de los años y Dios nos perfecciona cada año más y más. Es por eso que tenemos que tener mucha paciencia los unos con los otros mientras Dios termina su obra en nosotros. Y brevemente
quiero dar unas poquitas consejitos o ayuda para los hijos de pastores en nuestros hogares. Ya mis hijos salieron, tengo el nido vacío, tengo 4 hijas sirviendo al Señor, un hijo trabajando en Hawái y asistiendo a una iglesia en Hawái. Y le doy gracias a Dios por la bendición de Dios en nuestras vidas. Y tenemos, hermanas, que reconocer que por la posición de los padres, que son hijos de pastores, los hijos no viven vidas normales como cualquier otro niño o niña. No se toma mucho para que ellos realicen que sus vidas son diferentes a las vidas de otros niños y que son observados constantemente. Muchas veces estos hijos de pastores son rechazados, incluso en los juegos, porque dicen no le demos a ellos el regalo porque son los hijos de pastores. Creo que le habló de eso, que ella también se quería ganar el premio, ¿verdad? Y quería jugar, pero a veces ponemos a ellos una marca, es el hijo del pastor, no podemos darle el regalo, no le podemos dar una posición, y ellos sienten todo esto. Ellos están conscientes, hermanas, muy conscientes que tienen que compartir la vida de sus padres con otros, y ellos tienen que confrontar la opinión pública que muchos tienen de ellos, de su mamá, de su papá, y para ellos no hay cosa tan horrible que un miembro de la iglesia despedace a su padre o a su madre, ¿verdad? Así que mi corazón está con ellos, y yo quería hacer todo esto para que los miembros de las iglesias que están oyendo tengan un poquito más de compasión, de misericordia, tanto con el pastor, la esposa del pastor y los hijos del pastor, para que ellos tengan la libertad de servir a Dios, sintiéndose amados, comprendidos, sintiéndose que, aunque son imperfectos, van a ser aceptados y van a levantar sus manos, ¿verdad? Me acuerdo, a mi hijo una vez me dijo que para él sentía una carga tener que llevar el nombre Salazar en alto. Y para ellos, para nosotros quizás es, oh, come on, ¿verdad? Pero para ellos es algo muy importante. Tenemos que tener cuidado de no ser crueles con nuestras palabras y tratarlos como cualquier muchachito o niño en la congregación. Hay gente en la congregación que a veces creen que tienen el derecho de corregirlos o apuntarlos o decir es el hijo del pastor y usarlos como una exhibición o castigarlos y decir este es el hijo del pastor y quiero que vean que aunque es el hijo del pastor va a ser castigado. Eso no se hace, eso es crueldad, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de esto y dar algunos consejitos a las esposas de pastores, y a los que me están oyendo también lo pueden aplicar con sus propios hijos. No lo sé todo, he cometido errores, no soy perfecta, pero lo que he aprendido quiero compartirlo con ustedes desde mi corazón. Y no hay manera de parar la crítica, no hay manera de parar o cambiar el corazón de una persona a que nos entienda, a que nos amen, a que seamos comprendidos. No hay manera, esto está fuera de nuestras manos, pero sí podemos ayudar a nuestros hijos a cuidar su espíritu, y sí podemos también cuidar nuestro propio espíritu para no terminar siendo una esposa de pastor amargada, corajuda, cara de limón, ¿verdad? Por lo que pasa en nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado, por medio de su palabra, una fortaleza para aprender el carácter de Dios, para que así nuestra fe sea fuerte y podamos nosotras demostrar el carácter de Dios por medio de lo que Dios nos enseña en su palabra, y no ser una lástima, una mujer que da lástima, o tener una fiesta de lástima como esposa de pastor, como hija de pastor, ¿verdad? Y quiero dar unos consejitos que puedan ser de ayuda. Por ejemplo, cómo ayudarles contra la crítica. Son cositas que yo hice con ellos y quiero pasarlas a ustedes. Asegúrese que la crítica es justificada. Si lo es, asegúrese de corregir a sus hijos en casa. No pase por alto alguna malcriadez que ellos han hecho. Que sea justificado, que sea, si no es justificada,
que tengan la disciplina para corregirlas, porque es para el bien de ellos. Si la crítica no es merecida, enséñeles con la palabra de Dios que todos cometemos errores y que es importante perdonar a esa persona que quizás los usó como un ejemplo o fueron atacados o fueron insultados públicamente. Enséñeles a ellos a perdonar, a amar a aquellas personas que no son tan amables. Escucharon que mi hija dijo, ella nos enseñó a no hacer caso a estas cosas. Hay que enseñarles, eso no es lo importante. Esa gente va a tener que dar cuenta a Dios de sus palabras, de sus actitudes. Nosotros también tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras actitudes y hay que enseñarles a ellos a tener la actitud correcta, ¿verdad? Tercero, siempre les enseñé que es más importante lo que Dios piensa de nosotros a que lo que la gente piensa de nosotros. ¿Se ha equivocado usted a veces al conocer a una persona sin tratarla? Usted dice, me cae mal, es muy orgullosa, o no es amigable, y empezamos a poner labels, a decir esta persona, sin conocerla. Igualmente, hermanas, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos. ¿Sabes qué? La gente no te conoce, pero Dios sí te conoce. Y Él sabe lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Preocúpate más bien lo que hay en tu corazón, lo que Dios puede ver. Y sé amorosa y amigable con esa gente que no te quiere. Hazle ver quién tú eres. Y para que ellos tengan un cambio de mente. Tristemente hacemos esto y juzgamos injustamente. Si la crítica no para, si hay algún problema, lo único que podemos hacer es tener una conversación en privado con esa persona, a arreglar el problema, pero que no le afecte a sus hijos. Muchas veces hubieron maestros injustos, hubieron deméritos que no fueron justos y se les disciplinó a los hijos. Sin que ellos supieran, muchas veces fuimos a hablar con ese maestro, con esa persona y dijimos, creemos que esto no es justo, ¿verdad? Pero admitimos que mejor es no errar y no irme al lado de mi hijo. Y muchas veces ese maestro, esa maestra nos dijo, discúlpenos, cometimos un error o hicimos algo. Pero mire, no hubo discusión, no hubo pleito, todo fue en paz. Así que hágales ver a sus hijos el daño que causa un espíritu criticón. Ustedes no se imaginan lo que la crítica puede hacer. Acaban de escuchar de mi hija que las palabras de cariño, el amor que se les dio, hizo que ellas se sintieran amadas. Ella veía muchas hermanas en la iglesia como sus mamás, porque sabía que ellas podían correr hacia esas hermanas y decirles, hermana, tengo hambre. Y ellas sabían que esas hermanas iban a mover tierra y mar, especialmente cuando yo estaba viajando con mi esposo en la escuela y les daban de comer. Mire, eso era el regalo más precioso que yo podía haber recibido. Y ellas se acuerdan de estos actos de amor. Se acuerdan de hermanas que extendieron su mano con regalitos, amándolas. Todavía tengo hermanas en mi iglesia que extienden sus manos a mis nietos, haciéndolos sentir amor. Mira, eso es precioso. Entonces, a nuestros hijos hay que enseñarles que un espíritu criticón puede ser dañino, puede terminar con la vida de alguien, y que aprendan ellos a no hacerlo con otros. Así que esta es una manera de ayudarlos contra la crítica. Segundo, ayudándoles a ser agradecidos siempre, porque son hijos de pastores, no significa que ellos tienen un lugar especial y pueden recibir lo que ellos quieran y hacer lo que ellos quieran. No, yo puedo testificar que nuestra congregación los amó, los apapachó, los mimó, ¿verdad? Y ellos nunca se olvidan de esto. Cuando pregunté a mis 5 hijos, ¿qué recuerdas tú de tu iglesia? El amor que ellos me brindaron, la compasión que ellos tenían con nosotros, cómo nos festejaban nuestro cumpleaños. Y mire, yo me acuerdo siempre decirles a ellos que ellos eran bendecidos con todo eso,
con ese trato especial simplemente por el hecho de que servíamos en el ministerio, por el hecho de que fuimos llamados a servir al Señor, que estábamos en el ministerio y que todo esto era bendiciones que podíamos recibir de parte del ministerio, ¿verdad? Enséñeles a ser agradecidos. Enséñeles a cada vez que ellos reciban algo que proviene de la mano de Dios, no porque ellos son los hijos del pastor, sino que son bendiciones que vienen de la mano de Dios. Enséñeles que no merecemos nada, absolutamente nada, y lo que merecemos es por la gracia de Dios. Lo que nos dan es por la gracia de Dios. Les enseñé constantemente lugares donde fuimos, hoteles donde nos pusieron, comida que comíamos, playas que visitábamos. Siempre salía de mi boca: hijos, tenemos todo esto porque estamos sirviendo al Señor, y Dios es bueno, y Dios nos da, y Dios nos bendice. Y ellos siempre se acuerdan de estos tiempos, de que fue por el Señor que podíamos recibir todo eso, ¿verdad? Siempre me he preguntado, ¿por qué esperan que los hijos de los pastores sean los mejores hijos de la congregación? Una persona contestó y dijo: para testimonio del Señor. Y yo pensé, ¿no creen que los hijos de otros cristianos deben ser un testimonio también para el Señor? Todos estamos en esta vasija de vidrio donde todos nos pueden ver, ¿verdad? Mirando las Escrituras podemos ver que la relación entre hijos y Dios, e hijos y sus padres, que Dios no hace distinción entre hijos de ministros y de otros cristianos. Dios nos ha dado las mismas reglas para criarlos a todos por igual, ¿verdad? Se nos ha mandado en Efesios 6, 1, 3, enseñar a nuestros hijos obediencia, honor y respeto a los padres. En Efesios 6, 4 se nos exhorta a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. El propósito de la disciplina, hermanas, es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herir ni desanimarlos. No es fácil, se requiere mucha paciencia para formar a los hijos en amor, de maneras que honre a Dios. La frustración y el enojo no deben motivarnos a la disciplina, y muchas veces, tristemente, esto es el patrón en hogares: el enojo, el gritaderío con los hijos, y los disciplinamos con enojo, con coraje. Y esto es lo que causa que ese corazoncito de ellos termine amargándose. En cambio, dice, los padres debemos actuar en amor, tratando a sus hijos como a Cristo trató a las personas que Él amó, ¿verdad? Y eso es muy importante en el hogar cristiano. El mejor lugar para llevar a cabo la disciplina y la amonestación del Señor es en el hogar, no en la iglesia o la escuela cristiana. Jamás avergüence a sus hijos en público. Jamás se sienta con el derecho de, delante de la gente, corregirlos y avergonzarlos, porque eso, hermanas, les hace daño. Jamás. Disciplínelos en privado. Hable con ellos en privado, ¿verdad? Quiero ver que vean 4 maneras que el pastor y su esposa pueden tener una influencia incorrecta en la vida de sus hijos. Incorrecta, ¿verdad? Una de ellas es el descuido y la negligencia. Presionar a los hijos a ser un modelo de hijos. Usamos a nuestros hijos como un show. Quiero que vean que mi hijo toca el piano. Quiero que vean que mi hija puede cantar. Quiero que vean que mi hija se sabe tantos versos de memoria. A ver, hija, recita todos los versos que tú sabes. Quiero que y todo esto es bueno, pero ellos se sienten muchas veces que están siendo usados para que la mamá se sienta orgullosa de sus hijos. No, hermanas, presionar a nuestros hijos a ser un modelo termina acabándolos. Descuidar a los hijos también por las presiones del ministerio tiene mucho que ver en el resultado de nuestros hijos. Nuestros hijos están dispuestos a compartirnos con otros cuando les damos el tiempo que ellos necesitan. Muchas veces mi esposo viajaba bastante y sigue viajando.
Y me tocó a mí estar con ellos desde chiquitos, cuidándolos. Pero cuando papá venía, papá daba de su tiempo y nos emocionábamos porque sabíamos que papá nos iba a sacar a comer, nos iba a llevar a actividades, y emocionados lo esperábamos. Era como que si nos echaban gasolina para seguir a la próxima semana, ¿verdad? Mis hijos, les voy a contar una anécdota de Susana que nos hizo reír. Cuando mi esposo salía, me daba dinero para que los llevara a ciertas actividades, para que vayamos a comer, y una vez decidí llevarlos a McDonald's. Yo soy de las que no me gusta darles comida rápida, pero ellos querían comer ahí. Les dije ok, pero como no me gustaba que comieran esas papas fritas y esas hamburguesas, los hacía compartir sus papitas fritas. No me acostumbraba a darles soda, pero en esas ocasiones especiales sí permitía, pero les hacía compartir un vaso grande entre los 5 y les daba un poquito a todos. Y me acuerdo que cuando Susana vino, mi esposo vino a casa, ella dijo, papi, qué bueno que ya llegaste, porque cuando tú te vas somos muy pobres, papá, y mi mamá no nos compra las papitas que tú nos compras y la soda que tú nos das. Así que, mira, ellos se fijan en las cosas más pequeñas, y cuando les damos ese tiempo, ellos están dispuestos a compartir a sus padres. Hay muchos que pueden hacer un tremendo trabajo en la iglesia, pero nosotras, la esposa del pastor, es la única que puede ser la madre de estos hijos, la única. Dios nos dejó responsables por el cuidado y el entrenamiento de nuestros hijos y el cuidado de nuestro esposo. La familia debe de ser siempre primero. No debe de haber conflicto entre las obligaciones de la iglesia, como esposa de pastor, como madre, ¿verdad? En nuestro hogar debe de haber un balance. Claro que las cosas cambian cuando damos a luz, cuando hay un niño enfermo o una emergencia, pues dejamos de asistir a la iglesia, pero cuando esas cosas no suceden, todos debemos estar en la iglesia, todos a ganar almas, todos a salir juntos a servir al Señor. Yo me acuerdo las veces que habían conferencias, era el tiempo más feliz de mis hijos, porque ellos también les tocaba adornar y poner cosas y pasar tiempo con las hermanas, riéndose, sirviendo. Ya cuando decíamos ya vámonos a casa, decían no mami, no, quedémonos otro ratito más, porque se divirtieron en la iglesia sirviendo al Señor juntos. La vida de la iglesia debería ser parte de la vida de la familia del pastor. Toda la familia debería de servir juntos. Tristemente, muchas esposas de pastores tienen una vida frustrada porque no han aprendido a balancear el ministerio y el hogar. Y para hacer esto se necesita organización, un horario, pero siempre poniendo la familia primero. Jamás deberíamos ir a servir a la iglesia y no cocinar en casa. Jamás. La comida debe estar en casa. Jamás deberíamos estar sirviendo en la iglesia y el esposo no tiene ropa limpia. No convirtamos este papel en un orden que no debe de ser. Nuestro hogar debe ser primero, ¿verdad? Es esta razón porque a veces los hijos se quejan porque ven a mamá tan ocupada en la iglesia y que ella no tiene tiempo en el hogar para una comida rica, para ropa limpia, para casa limpia. La ven cansada, la ven frustrada, la ven molesta porque se cansó allá y después viene con un mal carácter a la casa. No, estamos haciendo incorrectamente. Nuestra prioridad debe ser el hogar, mantener este hogar limpio, ropa limpia, comida a tiempo y no poner el ministerio antes que ellos, ¿verdad? Así que cuidado con eso. A través de los años, ¿qué ven los hijos? ¿Saben lo que ven muchas veces? Una mamá frustrada, quejona, amargada con su esposo. Y los hijos adoptan la misma actitud de mamá. Trate de mantenerse en casa, hermana, con sus hijos. Trate de cuidarlos a ellos. Ellos son su prioridad, ¿verdad? Constantemente.
La segunda causa por que los hijos del pastor se apartan de las cosas de Dios es cuando ponemos demasiadas restricciones en sus vidas por las posiciones de sus padres. A veces usamos palabras como estas, cargas que ponemos en ellos como estas. Nunca le digas a su hijo, pórtate bien, que la gente te está viendo. Recuerda, tú eres el hijo del pastor. Jamás, jamás haga esto. Más bien dígale, pórtate bien porque Dios te está viendo, ¿verdad? Y eso ellos creo que oyeron que Jenny decía que no usar esas palabras con sus hijos porque les hace daño. Otra carga que llevan es todo lo que ellos hacen es basado en cómo afecta el ministerio de papá. No está centrado en cómo le afecta a la vida de ellos. Nunca les diga, no te podemos dejar hacer esto porque tu papá es pastor. No use eso. O no, hijo de pastor puede hacer eso sin ser criticado. Otro dicho es, recuerda que eres hija de pastor y te debes portar como tal. Ninguno de estos comentarios les va a ayudar en sus vidas personales. Nuestro enfoque es Dios y no la gente. Dígales constantemente el temor de Jehová. El enfoque es Dios. Tercero, la influencia para bien o para mal de nuestros hijos es la actitud que tenemos para el servicio de la iglesia y las demandas del ministerio. Este punto es tan importante por la formación de las buenas y malas impresiones acerca de la obra de Dios que ellos se van a llevar. Esto quedará en ellos el resto de sus vidas. Debemos mostrarle a nuestros hijos en que lo que estamos haciendo es el trabajo más precioso del mundo. Es un honor servir a Dios y que no hay un privilegio más grande que ese. Si no se siente de esta manera, hermana, mejor cambie de trabajo. Y recuerde siempre de pasarles este espíritu a sus hijos constantemente. Tristemente he escuchado a muchas hijas del pastor decirme que se les dificulta considerar servir en el ministerio por la actitud de sus padres acerca del ministerio. Una señorita me dijo esto: yo vi sufrir mucho a mi mamá, vi que la trataron muy mal, la vi siempre llorando y no quiero eso para mí. Nuestra actitud puede influenciar a nuestros hijos para el servicio del Señor. Cuando seamos heridos, no deje que sus hijos escuchen o sepan quién las hirió. Aprendamos a llevar nuestras cargas a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. No exprese su corazón amargado a sus hijos. En casa no hable acerca de la iglesia. La gente oyeron a Jenny decir que papá no nos dejaba y se hizo una regla. Y mira, callábamos. Cada hogar del pastor debe enfocarse de tener un buen tiempo disfrutando con sus hijos, reírse, jugar, planear vacaciones juntos, tiempos divertidos con la familia. Me acuerdo jugar Monopoly en casa. Todos jugábamos, salir a pescar, salir a la playa, salir de vacaciones. Y les voy a decir que aún hasta hoy, aunque mis hijas están en Arkansas sirviendo al Señor, todos nos reunimos 2 veces al año, nietos, hijos, todos a pasar juntos y a recordar preciosas memorias de la iglesia, del servicio del Señor, ¿verdad? Tiempos devocionales juntos como familia, tan importante aprendérselas de memoria la palabra de Dios con ellos. Todo esto es tan importante en la vida de ellos. Un pastor dijo que habían 3 factores importantes que contribuyen a los hijos de pastor tener problemas en el ministerio. Una de ellas dijo, el padre, por poner las presiones del ministerio, las largas horas de demanda de su trabajo, se le hace imposible llenar las necesidades de sus hijos para tener una relación saludable con ellos. Mire, porque somos cristianos no significa que no podemos reír y divertirnos y gozarnos. No, hermanas, ¿verdad? Podemos hacer siempre ese tiempo para nuestros hijos. Segundo, muchos de los hijos de pastores les hace falta consejo pastoral, porque una señorita dijo, se me hace difícil a veces ver que mi papá sea mi pastor, y a ellos se les
les hace falta. Gracias a Dios mis hijos siempre buscaron el consejo de papá y de mamá. Siempre venían a preguntar, a buscar ayuda con nosotros, pero otros hijos de pastores a veces prefieren hablar con alguien más. Deles esa confianza, no se sienta amenazado. Si alguien más puede ayudarles, que así sea, hermanas. Aparte que déjelos que un buen amigo, pastor que pueda ser de bendición a ellos. Tercero, mamá no tiene el apoyo muchas veces del pastor, porque el pastor está ocupado y le toca a ella sola el entrenamiento de sus hijos, el tiempo para ella. Ella se siente atrapada por falta de tiempo para su vida espiritual, para su lectura bíblica, descanso físico. A veces descuida a sus hijos por su propio cansancio. Está demasiado ocupada con la iglesia, actividades de la iglesia, para tener tiempo para escuchar y pasar tiempo con sus hijos. Una esposa de pastor dijo lo siguiente y me dio permiso para decirles a todas, dice esto ella: por favor, acepten a sus hijos tal como son. No traten de cambiarlos para que usted o su esposo se vean bien y los pueda presentar como hijos modelos. El resultado es un hijo, una hija infeliz, desilusionados, llenos de inseguridad y amor. Su hijo que se volvió rebelde, quizás dice, nunca se sintió amado. Al contrario, se sintió que tenía que comportarse de cierta manera para tener el apruebo de sus padres y poner a su papá en alto, dándole crédito a su profesión por ser hijo de pastor. Yo, escuchando a hijos de pastores decir que cuando ellos fallaron, sus padres les dijeron esto, y muchos de ellos me dijeron, me sentí horrible, hermana, y dijeron que sus padres les habían dicho, has manchado mi reputación como pastor y mi nombre. ¡Wow! ¿Qué mensaje le dimos al hijo? Nos pusimos nosotros en el trono. Mi reputación es más importante de lo que tú has hecho. No, hermanas, no debemos hacer eso. Otro pastor dijo, mira lo que me has hecho por tu culpa. No, porque muchas veces es nuestra culpa y no podemos poner esta carga en ellos. Estas palabras son hirientes y tienen una presión tremenda en la vida de nuestros hijos. Estos hijos heridos empiezan a comportarse aún más mal para avergonzar a sus padres. Tristemente, hermanas, muchas veces los padres y la congregación esperamos perfección de los hijos del pastor y nos olvidamos que ellos simplemente son hijos como cualquier otra persona, ¿verdad? Siempre les dijimos a nuestros hijos, enfócate en Dios, mira hacia arriba, no te importe la opinión de los demás. Y quiero contarles algunas cositas que pedí a algunos hijos de pastores que me dieran sus opiniones de cómo se sentían o qué quisieran que la congregación supieran de ellos. Y ellos dijeron, necesito mi propia identidad. No me digas que soy igual a mi padre o a mi madre. No te dirijas a mí como la hija del pastor. O a Lea dijo, las imperfecciones de ellos no son el reflejo de sus padres, ¿verdad? No me pongas etiquetas. Mi familia no es perfecta, yo no soy perfecta, soy humana, cometo errores, al igual que tú. Lucho con el pecado, el mundo y la carne. Esta me encantó. Dice, considera el tiempo de mis padres. Muchos hijos de pastor crecemos con la idea de que los problemas de los hermanos son más importantes que los nuestros, pero también necesitamos de nuestros padres. Otra me dijo, quisiera sentirme amada y aceptada. Esto me hace llorar. Quisiera tener la seguridad de que si algún día cometo un error, mi iglesia me respaldará con amor, con comprensión y con oración. Ellos me parten el corazón porque cuando ellos fallan es cuando más debemos aceptarlos y amarlos y recibirlos en vez de andar apuntando dedos y hablando, murmurando. Ten cuidado, hermana, porque un día puede pasarle eso a tu hijo. Ten cuidado de las palabras que tú usas, ¿verdad? Otra hermana dijo, mis hijas dijeron todos, incluyendo a mi hijo,
Mi iglesia es la mejor. Mi iglesia me hizo sentirme tan amado, tan amada. No cambiaría mi iglesia por nada. Otra hermana dijo que somos hermanos imperfectos, que tenemos problemas como otras personas, que necesitan ayuda y no crítica, que necesitan el apoyo y el amor y no ser excluidos, que necesitan una segunda oportunidad. Ahí va otra vez, dame una segunda oportunidad. Gente que los ha amado, dice, ha impactado la vida de ellos. Es lo que muchos de ellos han dicho, que nunca se olvidarán de aquella gente que los ha amado porque hizo un impacto en la vida de ellos. ¡Wow! Eso es tan importante, hermana. Otra hermana dijo, conocerme a mí como persona. Otra dijo, no soy perfecta. Otra dijo, quiero que la congregación sepa que yo los amo. Otra dijo, se me hace difícil ver a papá como papá y como pastor, ¿verdad? Ténganme paciencia. Wow, estas son cositas que los hijos de pastores han expresado. ¿Para qué? ¿Por qué lo digo? Para que ustedes sean misericordiosas, para que ustedes piensen, la próxima vez que quieren hablar mal y criticar al esposo del pastor, a los hijos del pastor, pongan dedo en su boca. Piensen en estas palabras, que sus palabras pueden herir tanto la vida de un hijo del pastor y destrozarlas. Pero también vimos que el amor, la misericordia, la gracia que ustedes les extienden, toca sus vidas y quedan impactadas para toda una vida. ¡Qué diferencia! Y ¿saben qué? Necesitamos la gracia de Dios en nuestros hijos, la gracia de Dios en nuestro hogar. Lo que nosotros tenemos es simplemente la gracia de Dios, no porque yo hice el trabajo perfecto o mi esposo, fue la gracia de Dios. No puedo clamar victoria. La gracia de Dios es dándonos diferente de lo que merecemos, hermanas. Lo que causa mucho daño y detiene la gracia de Dios sobre los problemas con nuestros hijos es el orgullo, que creer que no lo merecemos. ¿Cómo es posible que eso me pase a mí? No, hermanas, las pruebas que vienen en nuestro camino, Dios las manda con un propósito para cambiarnos, para humillarnos, para dejar ese orgullo a un lado, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios. El problema con el orgullo es que en el momento que necesitamos la gracia de Dios, enfrentando problemas con nuestros hijos, nos olvidamos que Dios da de su gracia solamente a los humildes. Dios no ayuda a una persona arrogante que constantemente dice, ¿qué hice yo? Yo fui la madre perfecta, yo les di todo lo que necesitaban, hice todo lo que pude. No, hermana, no somos perfectos, hemos fallado y hay que reconocer que en ciertas ocasiones fallamos, hermanas, y adueñarnos de lo nuestro. No podemos responder con orgullo cuando tenemos problemas y aún más problemas con nuestros hijos. El orgullo de creer que no nos equivocamos en nada, que no fuimos, que fui el ejemplo perfecto. No, hermanas, a veces no fuimos un buen ejemplo, toleramos cosas que no deberíamos tolerar, fuimos injustos con ellos, dimos maltratos, no corregimos, pleitos entre padres. Una hija de pastor me dijo, hermana Miriam, mi mamá peleaba todos los días, y si las cosas no se hacían como mi mamá quería, había pleito y ella no iba a la iglesia. Se enterraba, decía, perdonen que hizo esa palabra, pero dice, no iba a la iglesia. Los hijos ven esto, ¿y qué pasa con ellos? Se amargan, ¿verdad? Aún si hemos hecho todo bien, puede ser que Dios tenga otros planes que nosotras, ¿verdad? Me acuerdo de Susana Wesley, una madre ejemplar en la educación de sus hijos. Enseñó temor de Dios a cada uno de ellos. Yo me leí su libro, escribí todo lo que ella hizo para yo aplicarlo con mis hijos. La admiré siempre. Y dije, wow, yo quisiera hacer un poquito de ella. Y empecé a aplicarlo con mis propios hijos. Pero ¿saben qué?
su hijo. Sin embargo, John Wesley se apartó de Dios y escogió el mundo por unos años. Ella oró por ese hijo a tal punto, hermanas, que él escribe y cuenta de que cada vez que él inclinaba la botella de licor para tomársela, dice que sentía la mano de su madre en su cabeza orando por ese hijo. El poder de la oración de una madre, ¿verdad? Dice que a tal punto que él dijo, yo no puedo pecar en paz. Las oraciones de mi madre me persiguen por todos lados. Y él regresó, se arrepintió y regresó. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo castigó, lo atacó, le dijo, tú ya no puedes ser usado porque eres un carnal. No, así no actúa Dios. Dios dijo, te doy una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué, John Wesley? Tú vas a cambiar al mundo por medio de tu testimonio. Y Dios escogió a John Wesley para revolucionar América con el Evangelio, con la palabra del Señor. Este hijo descarrado llegó a ser un gran predicador con la palabra de Dios. Dios tiene sus planes. No se siente una mala madre porque un hijo suyo está descarriado. Todo lo contrario, hermana, póngase a orar. No diga, bueno, voy a llamar al pastor Salazar para que le hable, al pastor fulano para que le diga. En desesperación hacemos esto. Lo mejor es ponerlo en las manos de Dios y decirle, ¿sabes qué? Tú lo amas más que yo. Tú tienes más amor para este hijo. Cógelo, instrúyelo. Si tienes que llevarlo hasta el lodo, a revolcarse con los marranos, que así sea. Pero levántalo, Señor, y úsalo para tu gloria y tu honra. Y Dios lo hará. Dios trabajará en ese hijo tuyo, ¿verdad? Tenemos promesas preciosas del Señor. Así que entrégalos al Señor. No andes con ansiedad, frustración. Mantente en paz, que Dios hará la obra. Si tú has hecho tu trabajo, Dios te ayudará. El orgullo de echarle la culpa a las amistades. Oh, es que el hijo de fulana fue el culpable que cambió a mi hijo. No, mi hermana, fue el corazón corrupto de nuestros hijos. Fue la falta de la espiritualidad de nuestros propios hijos que hizo que ellos buscaran lo que no deberían de buscar, ¿verdad? Cómase su orgullo y admita que nuestros hijos no son perfectos, que son pecadores y que quizás ese hijo, esa hija, no estaba espiritualmente plantado en las cosas del Señor. El orgullo de estar más preocupados de nuestra reputación que de ellos, y ellos lo saben muy bien. Ellos pueden percibir que estamos más preocupados de lo que la gente piensa, no de ellos, sino de nosotros y nuestra reputación. Oh, ¿qué va a decir la gente de mí? La gente va a hablar que no fue una buena madre. Mira, podemos estar tan preocupados por eso. ¿Y qué es eso? Eso es orgullo. Eso es orgullo. El orgullo de no admitir que Dios nos dio muchas advertencias. Muchas de estas advertencias vienen de los propios labios de sus hijos que no queremos escuchar a veces, hermanas. Tengamos cuidado. Vea las lucecitas rojas, las actitudes de sus hijos y pare. Si es que tenía que parar, como hizo mi esposo, un año entero de no salir para dedicarle tiempo a ese hijo, hágalo, ¿verdad? Porque la alma de ese hijo es más importante. El orgullo de estar señalándolos el uno con el otro como padres. Fue tu culpa porque tú no lo disciplinaste. No fue la tuya porque tú eras una corajuda. No fue la tuya. No, Satanás quiere que hagamos eso y que nos andemos culpando el uno al otro. Satanás va a venir con toda su furia contra nuestros hijos. No solo busca destruirlos a ellos, busca destruir el hogar poniendo a la pareja uno contra otro. Y cada uno aquí debe de adueñarse de lo que uno hizo. Yo he tenido que pedir perdón a mis hijos y decirles, perdóname, perdí el control. Perdóname, yo no les he dicho, por tu culpa perdí el control. No, fui yo la que me enojé. Perdóname, ayúdame, ¿verdad? Y ¿saben qué?
ellos aprecian esto, poder escuchar que mamá es imperfecta y que mamá pide oración y que mamá va cambiando con la ayuda de Dios. Y último, el orgullo de aceptar que no podemos hacer nada, absolutamente nada. De tratar de componer algo muy tarde, lo que no se debería haber hecho, empeoramos la situación. No podemos hacer nada. En desesperación queremos enderezar a ese muchacho, a esa muchacha, y se toma humildad aceptar que nos toca confiar en Dios y rogar por algo más precioso, la gracia y la misericordia de Dios en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos. Su gracia, su misericordia. Pero Dios quiere arrepentimiento de nuestra parte también y reconocer el daño que hemos hecho y ayudar a nuestros hijos en el camino correcto. Esposa de pastor, si me está escuchando, camine con Dios, hágale a Él su todo y dígale a Dios que le ayude a dirigir a sus hijos en el camino correcto. Pero primeramente cambie su espíritu, dígale a Él que le haga ver qué daño usted ha hecho y corregir eso y seguir adelante. No se dé, levántese. Un hijo descarriado no se dé, levántese, póngase a orar, toque, toque, toque hasta que Dios conteste. Si se toma 1 año, 2 años, 3 años, no se dé orando, no se dé ayunando. Ese hijo un día va a regresar y va a servir a ese Dios. No se dé. No sienta que los dedos la están apuntando. Deje esas cosas al Señor. Usted ponga sus ojos en el Señor. Humíllese delante de su presencia y búsquelo a Él de todo corazón. Y último, pida y ruegue a Dios que Él cubra de gracia y de misericordia su hogar, su vida, la vida de su esposo, la vida pastoral de una iglesia. Porque el pastor va a ser atacado. Y Él la necesita a usted. No la necesita a usted llorando, rindiéndose. La necesita fuerte. La necesita como una guerrera. Amor, sí podemos. Vamos a salir adelante, ¿verdad? No deje que un fracaso la deje a usted de servir a Dios. No deje que eso la pare de servir a Dios. Siga sirviendo usted a Dios. Si usted ha hecho su trabajo, siga sirviendo a Dios. No se dé. Yo las amo, las quiero. He tratado de hacer un poquito de ayuda. Nuevamente, no lo sé todo, no he hecho todo correcto, pero su gracia ha estado con nosotros. Y también esa gracia puede estar con ustedes. Las amo, esposas de pastores, hijos de pastores, mi corazón para ustedes. Gracias por todo el sacrificio que ustedes han dado para permitir que papá y mamá sirvan al Señor. Dios las va a recompensar. Si has sido un hijo descarriado, te vas a levantar. Sigue sirviendo a Dios. Pon tus ojos en Cristo. Él te va a ayudar a salir adelante. Esposa del pastor, ánimo, ánimo. Usted es una guerrera, no es una víctima. Nuestros hijos tampoco son víctimas. Así que vamos a vivir para Dios y vamos a darle a Él toda la honra, toda la gloria. Y no nos vamos a dar porque Dios nos necesita enseñando su palabra, dirigiendo, que el pastor siga predicando su palabra. Y no mire a lo malo, mire a lo bueno. Que Dios me las bendiga, las quiero mucho, mi amor para ustedes. Que Dios me las bendiga. Gracias por escuchar.